Y vamos a ir anotando también, ir anotando con un puntero, ¿ya? Bueno, como les decía, entonces, este desplazamiento es un desplazamiento lineal. La distancia es radio R. Y aquí tenemos un desplazamiento también de ángulos, ¿no? Si inicialmente estaba, no sé, en la eje horizontal, esta partícula, podríamos ir con 0 grados, pero si avanzó un poco más, 45 grados, si avanzó más y si llegó hasta aquí en forma perpendicular, diríamos 90 grados. Pero ahora ese desplazamiento se le llama desplazamiento angular, en ángulos, ¿ok? El desplazamiento angular, por si acaso, está medido en pi radianes, ¿no? Entonces, cuando yo digo, tuvo un desplazamiento de pi radianes, es que dio media vuelta, un círculo. Si digo, hizo un desplazamiento angular de una vuelta entera, tengo que decir que fueron 2 pi radianes, ¿ya? Entonces, también el desplazamiento lineal, no olvidaba, se mide en metros por este sistema internacional y radio también en metros. Bueno, rápidamente entonces vamos a ver si tenemos un desplazamiento lineal, ¿sí? Que recorre cierta cantidad de metros, ¿en cuánto tiempo lo hará? No sé, puede ser en un segundo, 2 segundos. Pero estamos hablando de desplazamiento lineal sobre tiempo, estamos hablando también de que tiene una velocidad lineal, ¿sí? También conocida como velocidad tangencial. Entonces, inicialmente aquí tengo una velocidad V1, sigue avanzando, tengo una velocidad V2, sigue avanzando, tengo una velocidad V3 y así sucesivamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, estoy diciendo rápido esto porque ya lo hemos avanzado, estamos recordando un poco y para poder pasar un poco a los problemas, ¿ok? Entonces, pero si tenemos un desplazamiento lineal, viendo este desplazamiento en un plano horizontal, imagínense que ahora lo estoy viendo desde arriba, ¿no? ¿Sí? Este desplazamiento circular. Entonces veo acá de que mi esferita, que inicialmente estaba acá cuando se pegó el chicle, por ejemplo, a la rueda o el clavo, que es como ponía como un ejemplo, ¿no? Tuvo un desplazamiento lineal acá, tuvo un desplazamiento angular. Al tener un desplazamiento angular, si cuando teníamos un desplazamiento lineal teníamos velocidad lineal, entonces ahora si tenemos un desplazamiento angular, tendremos un nuevo concepto que llamamos velocidad angular. Y esta velocidad angular es igual a este desplazamiento sobre tiempo, ¿ok? Entonces aquí tendríamos, si desplazamiento era en radianes, entonces decimos aquí radianes sobre segundo, la unidad de velocidad angular, ¿no? Radianes sobre segundos, ¿sí? Porque el tiempo lo tomamos en segundos. Esto es importante, vamos a llegar hasta esta parte que es muy importante. Fíjense, esta ecuación de velocidad lineal, distancia sobre tiempo o desplazamiento lineal sobre tiempo, que es lo que habíamos aprendido en movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Pero sabemos que desplazamiento lineal es igual a desplazamiento angular por radio, ¿no? Lo primero que hemos visto en la primera gráfica, este concepto de movimiento circular. Entonces vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Fíjense, reemplazamos y quedaría entonces velocidad lineal igual desplazamiento angular por radio sobre tiempo, una ecuación 4. Pero también acabamos de aprender hace un momento de que velocidad angular es igual al desplazamiento angular sobre tiempo. Dígame, ¿tiene una consulta? No. Entonces, reemplazamos la ecuación 3 en la ecuación 4 y vemos que estos dos términos son iguales, ¿no? Entonces, reemplazamos. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría simplemente que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, aquí tengo una relación entre las dos velocidades, la velocidad lineal y la velocidad angular, ¿sí? Hay una relación entre mi desplazamiento lineal y mi desplazamiento angular. Si veo la gráfica anterior del autito, fíjense, a ver, si el auto recorre 1 metro hacia atrás, ¿sí? 1 metro hacia atrás, entonces veo que esta partícula pegada a la rueda, ¿sí? Si yo mido en metros, ¿cuál es su arco recorrido? Podría decir también que ha recorrido la misma cantidad de metros que ha recorrido el auto, ¿no? Ese sería su desplazamiento lineal. Pero también esta partícula está dando vueltas, está dando giros sobre la rueda, entonces está haciendo un desplazamiento circular. Entonces, hay una relación, ¿no?
entre un desplazamiento lineal y un desplazamiento circular o una relación entre sus velocidades, ¿ok? Entonces, estos son los conceptos básicos e importantes de movimiento circular. Obvio acá de que si yo quisiera determinar la relación de velocidad angular, despejo velocidad angular y tendría velocidad lineal sobre radio, ¿no? Si tuviera como dato la velocidad lineal, o como está aquí en la gráfica. Esta ecuación es muy importante, ¿sí? Muy importante, es una de las más utilizadas en problemas de tipo de movimiento circular, ¿ya? Les voy a rogar de que se la aprendan bien, digamos, esta ecuación, ¿ok? Bueno, vamos a avanzar también en el movimiento circular uniforme, ¿no? Esta parte, a ver, lo vamos a dejar pendiente, vamos a hacer unos problemas, ¿ya? Ya lo vimos también en esta parte. Y nos vamos a saltar, no, vamos a tener que ver esta parte más, sí. Lo vamos a ver rápidamente, ¿ok? Rápidamente vamos a ver esta parte del movimiento circular uniforme antes de ver un problema porque vamos a necesitar algunos conceptos importantes. Bueno, entonces, el movimiento circular uniforme nos indica de que existe para un desplazamiento, ¿no? Desplazamiento lineal o angular, un determinado tiempo, ¿no? Yo mido desde que se prendió la partícula a la rueda y empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces ha recorrido un arco en 5 segundos. Y si vuelvo a medir en otro punto de la trayectoria circular, el mismo tiempo, entonces tendré el mismo arco. Entonces estamos hablando de que existe una cantidad de tiempo para una determinada trayectoria recorrida. A eso se refiere el movimiento circular, igual que en MRU, ¿no? Entonces, pero a la cantidad de vueltas, ¿sí?, que da la partícula sobre esa trayectoria circular se le llama periodo, ¿no? Pueden ser 5 vueltas, pueden ser 3 vueltas, etc. Y la inversa, sí, la inversa se llama frecuencia, es decir, la cantidad de vueltas en un determinado tiempo. Por decir, yo digo, dio 5 vueltas en 2 segundos, entonces a eso yo le llamo frecuencia. La frecuencia también se le conoce como la inversa del periodo, ¿no? Pero también se la puede medir en revoluciones por segundo, o revoluciones por minuto, o revoluciones por hora. Generalmente hablamos de revoluciones por minuto, han debido escuchar en alguna, o han debido ver en algún motor o en alguna polea que les digan revoluciones por minuto, ¿ya? Entonces, revoluciones por minuto se refiere a que dio una vuelta, una revolución significa en un minuto o en un segundo. Por el sistema internacional utilizamos que es 1 sobre segundo, entonces yo digo, si me dicen la ventiladora dio 5 revoluciones por minuto, bueno, pues yo lo convierto a segundos y digo 5, no sé, pues diría 30, 30 revoluciones por segundo, diré, ¿no? Pero si digo revoluciones sobre segundo, también en algunos libros van a encontrar que eso equivale a un hertz. Entonces podrían decir, dio 5 vueltas o dio 5 hertz, ¿no? O sea, 5 vueltas en un segundo, ¿ok? También se le puede denotar así. En otros problemas lo vamos a ver con más detalle, ¿ok? De todos modos, eso ya también está en los videos anteriores que hemos explicado y hemos hecho problemas con frecuencia, ¿ok? Pero vamos a repasar de todos modos. Luego tenemos relaciones entre la velocidad angular, el periodo y la frecuencia. ¿Qué relación habrá? Si sabíamos que velocidad angular era igual a desplazamiento angular sobre tiempo, entonces también sabemos de que una partícula puede dar una vuelta sobre una trayectoria. Entonces un ángulo barrido o un desplazamiento angular barrido tendría que ser 2pi radianes. Si yo digo dio una vuelta, estaría diciendo que dio 2pi radianes, ¿no? O sea, su desplazamiento angular es 2pi radianes. Entonces, vamos a reemplazar nosotros en la ecuación anterior, en la 1, 2pi radianes, y en vez del periodo que es una vuelta, o sea, está en tiempos, vamos a colocar tiempo solamente, vamos a suponer que es una vuelta entera, ¿no? Entonces tendría que ser 2pi en un segundo, sería 2pi 1, ¿no? Sobre 1, ¿ya? Pero además sabemos de que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o sea, la inversa del periodo. Si reemplazamos en la anterior ecuación de 4 en 3, tendríamos simplemente, teniendo en cuenta que una vuelta la daría en un segundo, digo 2pi, ¿no? La daría en un periodo de tiempo,
reemplazamos en la ecuación 4 en 3 y me quedaría que la velocidad angular también podría ser 2pi por frecuencia, ¿no? ¿Sí? Si fuera una vuelta, ¿no? Si fuera una vuelta. Si fueran 2 vueltas, bueno, lo multiplico por 2 y tengo 4pi por frecuencia. Si digo 5, etcétera, ¿no? Lo voy multiplicando por 5. Entonces, otra ecuación que me puede servir en algún problema, ¿sí? Muy importante. Bueno, también aquí decimos que se aplica para el MCU, movimiento circular uniforme, la ley de Kepler, es decir, áreas iguales en este caso, ya no es distancia, ¿no? Sino áreas iguales en tiempos iguales, ¿ok? Pueden revisar esto en el libro o en la guía, este concepto y un poco más de su descripción, ¿ya? Entonces, las fórmulas que tenemos en resumido serían simplemente estas ecuaciones que son las más importantes que la van a utilizar, ¿sí? Desplazamiento lineal igual al desplazamiento angular medido en radianes por el radio, ¿no? Un metro, 0.5 metros, etc. Velocidad angular, 2pi sobre tiempo o sobre periodo. No, perdón, no sobre tiempo, sobre el periodo, sí, sobre el periodo. Velocidad angular, 2pi por la frecuencia. Desplazamiento angular igual a la velocidad angular por tiempo, lo que describimos nosotros, velocidad angular igual a desplazamiento angular sobre tiempo, o la relación de distancia lineal es igual a velocidad lineal por tiempo, o velocidad igual a distancia sobre tiempo, que lo conocíamos más antes, ¿no? ¿Ok? Esos serían los conceptos de MCU. Entonces nos vamos a saltar a una parte que es el movimiento circular uniforme, ¿ok? Y nos vamos a ir a poleas y engranajes. Pero antes de irnos a poleas y engranajes, para entender los conceptos de movimiento circular, vamos a resolver unos problemitas que nos van a ayudar a entender esos conceptos que acabamos de aprender. ¿Ok? Entonces, voy a compartir acá mi presentación. ¿Pueden ver, no, la presentación? ¿Sí? Hola, hola. Sí, sí. Gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos entonces y veamos la diapositiva de algunos problemas. Vamos a empezar con problemas sencillos, a ir acomplejizando más los problemas. El día de hoy vamos a hacer unos problemas sencillos para entender los conceptos que estamos viendo. Y el día de mañana ya vamos a empezar a hacer problemas de exámenes, problemas anteriores, problemas un poco más de mayor análisis, ¿ok? Bueno, el primer problema dice un disco que tiene un agujero a 50 centímetros de su centro de giro geométrico gira con velocidad angular constante en un plano horizontal a un eje vertical. Desde una altura h igual a 1.25 metros, ¿sí? Se abandona una bolita en el instante en que el agujero y la bolita están en la misma línea vertical. ¿Ok? Considere g igual a 10 metros sobre segundos. ¿Ya? Creo que aquí falta algo muy importante, ¿no? Creo que se me fue. Es la pregunta. No tiene la pregunta. Bueno, le vamos a poner una pregunta. Determine, vamos a colocar, determine la velocidad angular, ¿sí? Determine la velocidad angular para que, al dar una vuelta, ¿sí? El disco, para que al dar una vuelta el disco, la bolita caiga en el mismo agujero, ¿sí? Para que la bolita caiga en el mismo agujero. Entonces, imagínense que el disco está girando, ¿no? Y justo cuando está en esta línea vertical, en el mismo lugar que está la bolita, imagínense que en este momento se deja caer, ¿no? Como dice el problema, se abandona, ¿no? Estamos dejando caer la esferita, ¿sí? Esta esferita se deja caer, entonces el disco sigue dando vueltas, ¿sí? Sigue dando vueltas, ¿ya? Entonces, tiene que dar una vuelta completa para que la esferita caiga por el mismo agujero, ¿ok? ¿Se entiende el problema, no? Lo que nos preguntan es, ¿qué velocidad angular debe tener este disco para que suceda esto? Para que cuando parta o cuando se abandone la esfera,
el disco dé una vuelta entera para que la bolita caiga sobre el mismo agujero? ¿Sí? Tiene que coincidir. ¿Ok? Esa es la pregunta. ¿Qué velocidad angular será necesaria? Bueno, datos iniciales es lo que se tiene que hacer y para identificar el problema. Tenemos nuevamente la gráfica acá y vemos qué datos tenemos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la altura de la cual se suelta la esfera. ¿Qué otro dato tendríamos? Que nos dice que tiene que dar una vuelta entera. Para que dé una vuelta entera tiene que ser 2 pi radianes. Que el desplazamiento angular tiene que ser igual a 2 pi radianes. ¿Qué otro dato más tendríamos en este problema? A ver, vamos a recordar un poco. Este me parece que es un problema de movimiento circular uniforme y también de caída libre, ¿no? Porque vemos que la esferita se abandona, entonces estamos hablando de caída libre. ¿Qué otro dato más tendríamos en este problema? La gravedad. Ya, excelente, la gravedad es un dato, ¿no? Porque le afecta a la esferita. ¿Otro dato? La velocidad inicial de la Muy, esferita. muy bien, Gabriela, Sería la igual a cero. velocidad inicial de la esferita. Si yo suelto o abandono, tiene una velocidad inicial igual a cero. ¿Otro dato que podríamos tener? Bueno, en el problema nos dieron el radio, ¿no? El radio nos dieron como dato el problema, no sé si lo vieron. Si no, volvemos atrás rápidamente y nos dicen que tiene un agujero a 50 centímetros de su centro geométrico, ¿no? Ese centro geométrico, entonces el radio tendría que ser igual a 50 centímetros, ¿ya? Que ese dato no lo puse en el problema intencionalmente porque no se requiere, ¿ya? Pero nos están dando ese dato. El paso número 2, habíamos aprendido de que tenemos que ya plantear las ecuaciones o hacer un diagrama, ¿no? En cualquier problema de física, el paso número 2 es plantear el problema y ver las ecuaciones necesarias. Entonces, ¿cómo nosotros determinamos su velocidad angular del disco? Bueno, hemos aprendido hace un momento que la velocidad angular tiene que ser igual al desplazamiento angular, ¿sí? Sobre el tiempo, ¿no? Esa es una ecuación que acabamos de aprender. Entonces, bueno, si nos dicen que tiene que dar una vuelta entera, ya tenemos ese dato como parte de la solución al problema, ¿no? Nos dice que es igual a 2 pi radianes. Excelente, ya tenemos un dato. ¿Qué nos faltaría? El tiempo. ¿Cómo determinamos el tiempo? ¿Cómo hallamos el tiempo entonces? Es la pregunta, creo, del problema, ¿no? ¿En qué tiempo da una vuelta, o tiene que dar una vuelta entera este agujero que tenemos acá? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo daría una vuelta? En el tiempo que la bolita entre al agujerito. Es excelente, Gabriela. ¿Y dónde está Ángela? También está Ángela, ¿no? Ángela siempre le hacemos levantarse temprano para compartir el link. Gracias, Ángela, por apoyarnos, ¿ya? Excelente. Es similar a los problemas que habíamos visto en caída libre, ¿no? Y con problemas combinados con MRV, ¿no? El mismo tiempo en que el agujero dé una vuelta entera, en ese mismo tiempo, esta esferita tiene que caer a esa altura h, ¿no? Este tiene que ser el mismo tiempo. Entonces necesitamos una ecuación de caída libre o de tiro vertical, movimiento vertical, ¿no? Entonces, para la esfera decimos utilizando la ecuación que ya hemos utilizado, que altura es igual a velocidad inicial por tiempo, más menos más cuando acelera y menos cuando desacelera, ¿no? Un medio de la gravedad por el tiempo cuadrado. Y por eso nos decía su compañera, tenemos la gravedad como dato. Sí, no lo coloqué aquí en el paso 1, pero sí, tenemos la gravedad como dato. ¿Ok? Entonces, también su compañera nos decía, tenemos la velocidad inicial, ¿sí? Velocidad inicial igual a cero. Entonces, creo que esta ecuación nos va a permitir encontrar el tiempo, porque la altura es un dato que nos dan 1,25 metros. Velocidad inicial por tiempo va a ser cero, porque velocidad inicial se suelta al reposo es cero. Un medio es dato, ¿no? Gravedad es dato. Bueno, para el problema y para que facilite el problema, no sé si nos dieron en el planteamiento, pero vamos a considerar que la gravedad es igual a 10 para facilitar el problema y tendríamos como variable tiempo al cuadrado o simplemente tiempo como eh, lo que estábamos buscando para la ecuación 1, ¿no? Si hallamos el tiempo, entonces hallamos la velocidad angular y mi problema estará resuelto, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna consulta, duda de la teoría y de la parte de este problema? ¿No hay dudas?
Consulta, nada, todo quedó claro. Bueno, imagino que están durmiendo o sí todo quedó claro, ¿no? Todo quedó claro ahí. Excelente, todo quedó clarísimo. Eso me acaban de decir. Bueno, entonces continuamos con el planteamiento del problema, ¿sí? O la resolución. Entonces creo que básicamente ya la solución está dada. Y nosotros ya sabemos cómo resolver. Reemplazamos los datos, despejamos tiempo, reemplazamos de la ecuación 2 en la ecuación 1 el tiempo, y mi problema estará resuelto. Entonces en el paso 3 hago eso. Despejo de la ecuación 2 tiempo, me va a quedar tiempo igual a raíz de 2 por g, pues va a pasar a 2 por h, perdón, va a pasar a multiplicar, g va a pasar a dividir, y me queda t igual a esta raíz. Reemplazo los datos y tengo 2 por 1.25, que es la altura, sobre 10, que es la gravedad, y tendría básicamente el tiempo igual a 0 segundos, y reemplazo tiempo en la ecuación 1, ¿sí? Y tendría básicamente eh, que velocidad angular es igual a 2pi sobre 0.5, que era el tiempo. Entonces la velocidad angular me va a dar en el paso 4 y diré que velocidad angular es igual a 4pi radianes. 2 sobre 0.5 me da 4, entonces tendría 4pi. El pi se quedó, ¿no? Ahora es muy común en los problemas de física de movimiento circular dejar en pi radianes, ¿ya? En pi. Ahora, si quieren, lo multiplican por, ¿cuánto es pi? 3.1416, ¿qué más? Bueno, supongamos que se lo saben todo, pero suficiente con esos decimales, ¿ok? Entonces me quedaría simplemente 4 pi radianes sobre segundo y esa sería mi respuesta. ¿Alguna duda del problema? Creo que no la hay, ¿no? Si es que tienen una duda, levanten la mano, por favor. Díganme yo y les aclaro. ¿No hay dudas? Bueno, pasaremos entonces a otro problema rápidamente. Problema número 2. Un disco gira en el plano horizontal si se tiene un hueco a cierta distancia del centro por donde pasa una esfera para luego caer, para luego al caer, pasa es aquí ya por si acaso, pasa por el mismo hueco. ¿Cuál es la velocidad del disco? La pregunta. Considere G igual a 10 metros segundos al cuadrado, la gravedad. Velocidad inicial de la esfera de 15 metros sobre segundo y considere un ángulo alfa de 53 grados, ¿no? El ángulo alfa es acá entre la trayectoria de lanzamiento y la superficie o el plano horizontal, ¿ok? Entonces, veamos el problema. Lo vamos a explicar lo mismo que dice en la teoría, ¿no? Se lanza esta esfera, ¿sí? Y aquí tiene una velocidad inicial. Entonces, vamos a dibujar la velocidad inicial. Hemos aprendido el movimiento. Aquí tendríamos que tener, uy, a ver, hemos aprendido en movimiento parabólico, ¿no? Algo pasa con mi, ahora sí, error de dibujo, ¿sí? Bueno, tenemos, dice, una velocidad inicial de lanzamiento, entonces aquí está la velocidad inicial, esa es la velocidad inicial, dice que es igual a de la esfera de 15 metros sobre segundos. Ya aquí tal vez el problema debe ser un poco más claro, o tal vez mi dibujo más claro, pero es cuando sale del disco, ¿no? Es la velocidad inicial, ¿ok? Esta es la velocidad inicial. Entonces, como se lanza con una velocidad inicial, como hemos visto en movimiento parabólico, sí, es un dato muy importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, con la superficie tiene un ángulo alfa de 53 grados, y nos dice que este disco está dando una vuelta, bueno, está dando muchas vueltas, ¿no? Pero pasa por acá, este círculo está aquí cuando la esfera sale de este agujero, entonces el disco está girando, sigue girando, pero cuando está dando media vuelta, ¿no? Media vuelta es hasta aquí, este agujero queda en este punto, en este lugar. Entonces, hasta eso la esferita subió por aquí arriba, hizo una trayectoria parabólica, ¿no? Y volvió a caer al mismo agujero.
Entonces dice, para que suceda esto, para que caiga por el mismo agujero, ¿cuál debe ser esta velocidad angular del disco? Esa es la pregunta. ¿Cuál debe ser la velocidad angular? Entonces, entendemos el problema y lo vamos a resolver, ¿no? Vamos a resolver. Entonces, paso número 1, los datos que me están dando, que son los que tenemos acá, gravedad igual a 10 metros sobre segundo, velocidad inicial, el ángulo alfa y desplazamiento angular igual a pi radianes. Ya no es igual a 2pi el desplazamiento angular, porque fíjense que el disco ya no va a dar una vuelta entera, ¿no es cierto? Va a dar solamente media vuelta. Si parte de este punto y llega hasta este otro punto, ¿sí? A este punto de referencia, entonces estamos hablando de que en realidad recorrió, si lo vemos en un plano, 180 grados, que sería igual a media vuelta, y estamos hablando a media vuelta sería solamente pi radianes. Habíamos aprendido que una vuelta entera es igual a 2 pi radianes, ¿correcto? Bueno, esos serían los datos. ¿Qué otros datos más podríamos obtener de acá, del problema? La gravedad que decía su compañera también la podemos aplicar acá, 10 metros sobre segundo. ¿Qué otro dato más consideran importante si estamos viendo desplazamiento, movimiento parabólico y estamos viendo movimiento circular? ¿Qué otro dato nos puede servir en este problema? Rápidamente. No se peleen, por favor. El tiempo. El tiempo. ¿Algo más, joven? Ya, pueden tener habilitados sus micrófonos si no hace mucho bulla por atrás, pueden tenerlo habilitado, no hay problema, ¿ok? Es importante para no les moleste mucho habilitar y deshabilitar. Bueno, entonces, otro dato importante, el tiempo. En el mismo tiempo en el que el agujero, ¿sí?, de media vuelta, la esfera tiene que hacer toda la trayectoria circular, ¿no es cierto? La trayectoria parabólica, tiene que subir y luego tiene que bajar. El mismo tiempo tiene que hacer si queremos que coincida, ¿no? Si coincide y caiga por el mismo agujero. Entonces, mínimamente esa va a ser la velocidad angular que necesitamos. Ahora, otro dato importante es que al ser movimiento parabólico, en el punto más alto, ¿sí? En el punto más alto de la esfera, en este punto, a ver, en este punto más alto, la velocidad final va a ser igual a cero, como habíamos visto en movimiento parabólico. Entonces, decimos, paso número 2. Para el disco, para hallar su velocidad angular es fácil. Desplazamiento angular sobre tiempo, desplazamiento angular es pi radianes, entonces ya tenemos como dato, y lo único que nos falta hallar es el tiempo. Entonces, es un problema de movimiento parabólico en realidad. Si yo hallo el tiempo en que la esferita sube y baja, ¿sí? En esta horizontal, no habré encontrado el tiempo y habré resuelto el problema. Veamos. Una ecuación que nos puede servir es esta que habíamos aprendido también para determinar el tiempo de vuelo. ¿Se acuerdan? En la última clase que tuvimos, la clase presencial, podemos hallar el tiempo de vuelo. Entonces, para hallar el tiempo de vuelo, decimos que la velocidad final en el punto más alto es cero. Entonces, esto vale cero. Nos quedaría solamente velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces, ese es el tiempo que queremos hallar, pero mucho que es el tiempo solamente de subida. Para hallar el tiempo de bajada lo multiplicamos por 2 y tenemos el tiempo total que tarda en hacer esa trayectoria parabólica la esfera. Pero también sabemos que la velocidad inicial en el componente en Y, porque habíamos aprendido que la velocidad inicial tiene sus componentes, ¿no? En X y en Y. Entonces, esta ecuación es pues solamente para el componente en Y, ¿no? Es como movimiento, es como tiro vertical o caída libre, ¿no? Velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y, menos gravedad tiempo. Entonces, todo esto es en Y. Si esto es cero, porque la velocidad final en el punto más alto es cero, entonces aquí podemos decir que la velocidad inicial en Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo del que forma, ¿no? Eso habíamos aprendido movimiento vertical. Entonces decimos que la ecuación sería en el punto más alto. Si la velocidad final es igual a cero, entonces tendríamos que tiempo es igual a velocidad inicial en Y sobre gravedad igual. Entonces, reemplazando velocidad inicial en Y, tendríamos velocidad inicial por el seno, ¿sí? Por el seno de tita y sobre la gravedad, ¿no? Y sería mi ecuación número 3. Entonces, la velocidad inicial es un dato, seno de tita, o bueno, aquí estaba mi ecuación, debería ser seno de alfa,
Seno de alfa es un dato, el ángulo es un dato, 53 grados, sobre gravedad que también es un dato. Entonces yo puedo encontrar el tiempo de vuelo, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se entiende? ¿Hay alguna consulta? ¿Pueden hablar ahora? Bueno, de todos modos, se va a cortar la grabación y también se va a cortar el Zoom en exactamente 1 minuto y medio. Entonces voy a terminar de resolver el problema y voy a cortar la grabación y se van a volver a conectar al mismo enlace, por favor, al mismo enlace de Zoom y vamos a continuar con otro tipo de problemas y también una parte teórica, ¿ok? Bueno, si hasta aquí se entiende, entonces son problemas sencillos, es para entender algunos conceptos básicos. Entonces, paso 3 es ya resolver el problema. Entonces, determinamos el tiempo en base a esta ecuación ya conocida, ¿sí? Reemplazamos los datos y tenemos el tiempo igual a 1.2 segundos. Pero hemos encontrado el tiempo de subida, ¿no? Entonces multiplicamos por 2, tenemos que multiplicar por 2, 1.2 por 2, entonces tendríamos que es igual a 2.4, que sería más el tiempo de bajada, y reemplazamos en la ecuación 1, porque ya teníamos el dato de pi en la velocidad angular, y básicamente dividimos, y aquí sí veamos la solución, la velocidad angular igual a 1.3 radianes sobre segundo, que sería la respuesta, ¿no? Ya no lo di en pi radianes, simplemente lo di en radianes sobre segundos. Y eso sería la solución a este problema, ¿no? No se olviden que el paso número 4 es repasar todo el problema y ver si las unidades están correctas. Muchas gracias. Continuamos entonces. Conéctense nuevamente para continuar con la clase. ¿Ya? Desconéctense.